gracia sois salvos, ¿verdad, hermanos? Ahora la gracia, hermanos, dice la Biblia que la gracia es un regalo, es algo que usted y yo no merecemos, que Dios nos da. Pero la gracia de Dios, hermanos, no es solamente un favor inmerecido, también es el poder de Dios obrando en la vida del creyente para producir una transformación espiritual. Quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, tiene tanto poder, o tiene el poder de Dios para cambiar el destino de las personas, el destino de toda persona, hermanos, espiritualmente. Ahora, físicamente, Dios va a cambiar nuestra vida poco a poco, hermanos. No podemos cambiar de un momento a otro, ¿verdad? No es como ahorita estar contentos y ya luego estoy triste. No, no es de esa manera, sino es un lapso de tiempo, es poco a poco, pero de tal manera Dios dice que la gracia transforma al creyente. La gracia transforma al incrédulo. Es por eso que la palabra griega, hermanos, para describir la palabra gracia viene o significa o quiere decir charis. Esa palabra, hermanos, quiere dar a entender o quiere transmitir la idea de un favor, hermanos, que quiere decir, hermanos, bondad, o quiere decir un regalo inmerecido de parte de Dios. Quiere decir la bondad de Dios para la humanidad. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos, y vamos a estar mirando esta noche, hermanos, la gracia de Dios. Amén. Señor mi Dios, Padre, gracias le damos por la vida, gracias por la salud, gracias por el tiempo, gracias por cada hermano, Señor, que usted nos permite mirar nuevamente, por las familias, Señor, por los niños. Pedimos que usted pueda obrar en nuestras vidas, pueda ayudarnos a comprender y poner a la práctica, mi Dios. Gracias por traerles con bien los que vienen en camino, Señor. Rogamos que usted quite toda piedra de tropiezo en el camino, les traiga con bien. Los que han decidido, Señor, no venir por alguna situación, por algún problema, rogamos que usted esté con ellos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Entonces, la gracia, hermanos, es una gracia transformadora que transforma el corazón, que cambia la manera de vivir y conduce al creyente a depender completamente de Dios. Es por eso, hermanos, que la gracia permite que los incrédulos disfruten de la belleza y la bondad en esta vida. Quiere decir, hermanos, que la gracia de Dios es tan grande para la humanidad, y no solamente para el creyente, sino también para el inconverso, que podemos mirar que día tras día la gracia de Dios nos hace ver grandes maravillas en nuestros días. Aún, mire, usted y yo, hermanos, cada vez que nos levantamos podemos mirar el cielo, podemos mirar la luna, podemos mirar todo, hermano, hasta el día de hoy, y los incrédulos también pueden mirar eso. Entonces quiere decir que la gracia de Dios aún está sobre aquellos que no creen. Entonces la gracia de Dios, hermanos, es una bondad, es un regalo que Dios nos da, es la bondad de Dios para con todos. Tanto el justo como el injusto dependen, hermanos, numerosamente de las bendiciones de Dios. Quiere decir, así como usted y yo vemos la bendición de Dios y obtenemos bendición de Dios en el día, también el incrédulo. ¿Vamos? El incrédulo también puede ver esas bendiciones de Dios. Mire, ¿cómo puede ser eso posible, pastor? Entonces, puede usted decir, bueno, entonces no es necesario que yo esté en la iglesia para poder recibir bendición de Dios. No, no, hermano. Dios nos da bendición, pero el incrédulo ve la bendición también. Usted puede mirar el sol, es una bendición de Dios. El incrédulo también ve eso. Usted puede ver que hoy llovió. No solamente llovió para el creyente, llovió para quiénes, para todos. Entonces, la lluvia es una bendición de Dios. ¿Sabía? Usted sabe que cuando llueve, hermanos, se forma un arco iris, y esa es la promesa de Dios que dio, que ya no iba a inundar nuevamente el mundo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda ahí en el diluvio? Entonces, eso lo vemos todos, hermanos, no solamente el creyente, sino también el incrédulo. Es por eso que esa bendición, hermanos, numerosa, hermanos, bendiciones físicas que Dios da de antemano, hermanos, lo da en general para todos, mirando o pudiendo observar o dando la oportunidad del que el creyente pueda, o el inconverso, mejor dicho, el inconverso pueda creer que hay un Dios real y vivo. Usted y yo ya conocemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso. Pero el creyente, hermanos, en cierta manera, él cree de una manera que hay un Dios, pero todavía no confía en ese Dios. No sé si me va a entender. Pueden decir, yo creo en Dios, pero sus obras no están basadas en el creer en Dios. Porque el que cree en Dios no tiene obras para ir al cielo. El que cree en Dios hace obras porque va al cielo. No sé si me va a entender, hermanos.
La Biblia ahí en el libro de Efesios, en el versículo 10, dice, porque por gracia sois salvos, dice, porque somos lechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que hay obras que como cristianos Dios preparó para que usted y yo ya anduviésemos en ellas, para que nosotros las podamos practicar. El creyente, hermanos, sabe que hay obras que tiene que hacer, pero ellos creen que las obras que se tienen que hacer son para ir al cielo y no para que el mundo vea que hay un cambio en sus vidas. Entonces, por eso, usted y yo hacemos obras. ¿Por qué hacemos obras nosotros? Por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque ya somos, las obras que hacemos no las hacemos para ir al cielo, las hacemos porque ya vamos al cielo, porque nos es necesario mostrar que hay un cambio en nuestra vida. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante. Pero si usted ve la Biblia en el versículo, ahí en Salmos 104, en el versículo 14, mire, vaya ya en el libro de Salmos 104, versículo 14 y 15. Estas maravillas, hermanos, o estas bendiciones materiales, hermanos, o físicas que podemos mirar de parte de Dios, es para todos. En el versículo 14 y versículo 15, mire lo que dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio de quienes, hermanos, del hombre, sacando el pan de la tierra, dice, y el vino, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida de quién? Del hombre. Ahora miremos, ¿ha escuchado ese dicho que dice en el mundo, hermanos, o esa frase que dice en el mundo, el sol sale para todos? ¿A qué se refiere, hermanos? Bueno, que todos podemos poder tener algo, podemos ganar algo. Entonces, hermanos, la bendición de Dios, el sol sale para todos. En cierta manera quiere decir que Dios bendice con el sol al creyente y al no creyente. Pero la diferencia es que nosotros como creyentes creemos y confiamos que es Dios. Y el creyente piensa que es algo rutinario, que siempre es normal, algo creado por Dios. Entonces, por eso dice, el Dios, dice, hace salir para todos. Más adelante, mire, en Mateo 5:45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Vayamos allá. Mateo capítulo 5, ahí en el versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Y mire lo que dice, que hace salir su sol sobre quienes, hermanos, sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere? Mira, la bendición viene tanto para el bueno, y pues como viene la bendición para el bueno, ¿para quién viene también? La lluvia, hermanos, mira, nosotros podemos estar orando, Señor, danos lluvia, queremos que nuestra parcela crezca y que las hierbas crezcan, y hermanos, Dios nos va a mandar lluvia, pero la lluvia no solamente va a ser un cachito, Dios no va a decir, a ver, ¿cuál es tu terreno? Ahí está ese terreno, nada más pura lluvia. No, Dios lo manda para todos, tanto buenos y no buenos. Ahorita nos mojamos algunos, cristianos y no cristianos. Entonces dice Dios que Dios manda eso. La bendición física que trae Dios para la humanidad es esta, hermanos, porque la gracia es la bondad de Dios para la humanidad. ¿Amén? Mire, vayamos a otro versículo ahí en el libro de Hechos. Vamos a otro libro, vamos en el libro de Hechos, en el capítulo 14. Hechos, capítulo 14, en el versículo 15. Hechos 14, versículo 15. Hechos, capítulo 14, versículo 15 al 17, dice ahí, hermanos, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirán al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegrías vuestros, ¿qué? Corazones. Ahora vamos a un capítulo más adelante, bueno, 2 capítulos, el capítulo 17, en el versículo 25. 17 Hechos ahí, 17:25, dice ahí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos, ¿qué hermanos? Vida y alimento, perdón, y aliento, ¿a quiénes? Dice, y todas las cosas. Dice, dice, no es porque sea manos de hombre, no es porque, sino que Dios da vida, aliento, ¿y qué dice más adelante, hermanos? ¿Y todo qué, hermanos? Y todas las cosas. Ahora, todas las cosas que podemos tener, hermanos, viene de parte de Dios, pero la bondad de Dios es tan grande en su gracia que Él solamente también da la bendición. Muchos dicen, bueno, es que Dios nada más va a bendecir al que es cristiano. Hermano, mira, de cierta manera, hermanos, mire, la bendición, cuando Dios nos da la bendición, la pueden tomar también los inconversos. El sol es una bendición, la lluvia es una bendición. Y no solamente nos da a nosotros. El alimento es la fruta, hermano, sale la fruta. ¿Para quiénes son? Para todos. La carne, hermano. ¿Para quién? Para todos. Entonces, la bendición viene ahí. Entonces, parte de la gracia, hermanos, quiere decir, hermanos, que cada respiración y cada bocado de comida que podemos tener, hermanos, cada belleza terrenal que podamos mirar y cada momento saludable que tenemos, es solo, todo esto, hermanos, es solamente posible porque es provisión de Dios por medio de su gracia. Quiere decir, por medio de su bondad. Usted y yo, hermanos, tenemos bendición de Dios por su bondad de Dios. ¿No? Usted y yo seguimos vivos por la bondad de Dios, por su misericordia, por su gracia. Por eso dice la Biblia, vamos, que sus misericordias se renuevan cada día. Y cada día son mejores. ¿Sabemos? Mire, Hechos, el versículo ahí, en versículo 28 de Hechos 17, hermanos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén, la bendición viene. Amén. Entonces podemos recordar que la misericordia, la gracia de Dios, hermanos, permite que el incrédulo disfrute también de la belleza y de la bondad de Dios. Hasta que el creyente, o mejor dicho, hasta que el inconverso, crea en el Señor. Hermanos, el mundo puede saber que hay un cielo, que hay un universo, puede ver las estrellas, puede haber cualquier cosa, hermanos. Mire, pues nosotros vemos cuando usted va a un pueblo, a alguna ciudad donde no hay mucha luz, usted puede ver el grandioso cielo que Dios tiene ahí, hermanos, con las estrellas. Recuerdo allá que cuando fuimos a la Sierra de Hidalgo, hermanos, ahí el hermano me dice, no, pastor, aquí se ven las estrellas bien cerquitas, dice. Y usted las va a ver ahí, hasta casi las va a tener ahí bien cerquitas para tomarlas. Hermanos, los días que estuvimos ahí nunca vimos las estrellas. Estaba nublado. Pero eso yo digo, esas estrellas no solamente las iba a ver yo, sino todos, tanto conversos e inconversos, podían ver esa bendición de Dios. La maravilla de Dios, hermanos, todos las podemos ver. Por eso vemos la bondad. Pero por eso, hermanos, usted y yo tenemos que recordar algo que es muy importante sobre la gracia. La gracia es el regalo de Dios, es la bondad de Dios para la humanidad. Por eso la salvación, hermanos, que usted y yo tenemos, de acuerdo ahí, regresando a Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Amén, si lo tiene ahí. Efesios 2:8, hermanos. Efesios, vamos ahí. 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ahí está especificando, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, recordemos que la salvación no se obtiene por medios humanos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por eso Efesios 2:8 dice que la salvación es mediante, ¿qué, hermanos? La fe. Mediante la fe. Ahora, nosotros como cristianos somos salvos, ¿por qué? Porque creímos. Muchos dicen, no, es que mira, una oración te va a llevar a ser salvo. No, la oración no nos lleva a ser salvo. El creer en el Señor nos va a hacer salvos. Solamente es creer. Por eso Juan 1:12, Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y luego ahí viene, dice, porque todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. O el creer, la oración, hermanos, que hacemos para poder guiar a la persona a aceptar a Cristo, pero antes de eso tiene que creer primeramente. ¿Vale? Porque la salvación no es por obras humanas, sino es por la gracia, por el creer.
la fe en el Señor. ¿Saben? Mire, vayamos ahí en Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24, capítulo 3, versículo 24. Dice ahí 3:24, dice, desde el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios, ¿verdad? Y versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, dice, gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, fuimos salvados, fuimos rescatados por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, pero esa bondad quiere decir que fue gratuitamente. ¿Qué tuvimos que hacer para ser salvos? Nada, no hicimos nada. Porque si hubiera dicho muchas personas, no, es que hoy me voy a portar bien, hoy voy a barrerle a la vecina, hoy yo voy a donar esto, hoy voy, por obras, hermanos, no, dice, no es, dice, fue gratuitamente. No tuve que hacer nada, únicamente tuve que aceptar. Cuando a usted le regalan algo, ¿qué tiene que hacer? Recibirlo. Entonces fue gratuito. ¿Verdad? Oye, cuando están ahí los novios, ¿verdad? Llegan los novios y llegan con la muchacha ahí, el novio, y le regala un ramo de flores. ¿Qué tiene que decir la muchacha? Así, ¿verdad? Pero tenía que trabajar, tenía que hacer algo. No creo que llegue el novio, mira, te traje este ramo de flores, pero tienes que lavarme mi ropa. O tienes que hacer eso. No, lo tiene que recibir únicamente. Dios nos ha dado ese regalo. Por eso dice que la salvación es mediante la fe y ya somos justificados gratuitamente por la fe. Por eso ahí dice, siendo justificados gratuitamente. No tuvimos que pagar nada, fue gratis. Usted y yo seguimos vivos gracias al Señor. Gracias a Dios. Vamos a ver otro versículo, vamos ahí en Tito, capítulo 2, versículo 11. Ahora, dice, somos salvos, somos la salvación, recuerde que es mediante la fe por gracia, pero también en Romanos dice que somos justificados gratuitamente por la fe. Aquí en el libro de Tito, hermanos, también nos menciona Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11, hermanos. Mire lo que dice. Dice, porque la gracia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios, hermanos, se ha manifestado para qué, hermanos? Para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Entonces, claramente vuelvo a repetir, la bondad de Dios es enviada a quiénes? A todos los hombres. Recuerda cuando ahí en los versículos, no lo vamos a buscar, pero la Biblia enseña y nos dice que el Señor, y aún Juan, hermanos, decía, el mismo Juan, hermanos, Juan el Bautista, más Cristo y los discípulos decían, arrepentíos porque se acerca el reino de los cielos. Estaba la bondad, la misericordia de Dios, estaba llegando a todos los hombres para que se arrepintieran. Y de tal manera, y de la misma manera, la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios está viniendo para toda la humanidad a nuestros tiempos, hasta el día de hoy, hermanos. Y mire, usted y yo vamos a morir, nuestro tiempo va a pasar, pero la palabra de Dios va a continuar y seguirá para siempre. ¿Y qué cree que va a ser el medio de salvación? Por fe, por gracia, la bondad de Dios para con la humanidad. ¿Amén? Usted y yo vamos a pasar, pero la palabra va a continuar. El mismo método, arrepentíos, ¿se acuerda? Hace ya casi más de 6,000 años. Arrepentíos. ¿Qué tenemos que hacer hoy para ser salvos? Arrepentíos. ¿Sí? ¿Vamos bien o no, hermanos? Mire, otro versículo en 2 Timoteo 1:9. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo 1:9. Segunda carta, la gracia de Dios, hermanos, se manifestó para salvación. Quiere decir que fue enviada para darnos salvación. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, ahí en el versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? Dice, ahora, Dios está diciendo por medio de su palabra, Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, la bondad que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Ahora, mire, hermanos, muchos pueden decir, no, es que Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Sí, Dios ya sabe, pero Dios nos da la oportunidad a todos para poder arrepentirnos. Él no va a decir tú sí, tú no. Mire, hermanos, usted y yo somos hombres. De un momento a otro nos podemos arrepentir como la señora del terreno. ¿Eh? Al principio, ¿qué dijo? Sí, estaba bien segurota, bien, hasta nos hizo emocionarnos y viajar muy lejos. Pero ya después, luego, ¿qué hizo? Se arrepintió. Entonces Dios dice, mira, yo sé quién va a ser salvo y quién no, pero todavía da la oportunidad de poder arrepentirse. Por eso dice, hermanos, que Dios nos llamó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, la gracia que Dios nos da, debemos de recordar que es un regalo de Dios, algo que no merecemos, pero la bondad de Dios sigue estando ahí para con nosotros. Y no solamente para con nosotros, sino para toda la gente, para el drogadicto, para el homosexual, para la mujer, para la lesbiana, para la prostituta, bueno, ¿cómo se le dice, hermanos? Mujer, ¿cómo se dice? La Biblia lo menciona así, prostituta. Para aquellos, para los mentirosos, para tanta gente, hermanos, la palabra de Dios para eso. Vamos bien. Número 2, hermanos, la gracia de Dios produce la gracia de Dios debe de producir, hermanos, una transformación a nuestra vida. Ahora, primeramente, la bondad de Dios vino para darnos salvación a todos los hombres. Esa salvación, esa bondad debe de haber un cambio, debe de producir una transformación en nuestra vida. No solamente podemos decir, ya tengo la gracia de Dios y puedo seguir viviendo de la misma manera. No, la gracia de Dios tiene que hacer un cambio o debe de hacer un cambio en nuestra vida. Y no es que el poder de Dios o la palabra de Dios no tenga el poder o no tenga la voluntad de poder hacer algo con nosotros, sino que muchas veces nosotros nos conformamos con el simple hecho de ser salvos, ya con eso. No, tiene que haber o tiene que producir un cambio, una transformación, porque la gracia de Dios, hermano, no solamente perdona, sino que también transforma la vida del creyente. Mire, segunda carta a los Corintios 3:17, 5:17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Entonces, cuando usted y yo fuimos salvos, hermanos, hubo un cambio en nuestra vida, ¿cierto? Hubo un cambio. Hasta el día de hoy podemos seguir mirando ese cambio. Antes, cómo vestíamos, antes, cómo nos peinábamos, antes, cómo hablábamos. Hoy podemos mirar que el cambio de la gracia de Dios que ha hecho en nosotros ha sido, hermanos, grande. Amén. Ha sido grande. ¿Qué les dije, hermanos? Segunda carta a los Corintios 5:17. Yo estoy en Efesios, hermanos. Espérenme. Estoy en segunda carta a los Corintios 5:17. Mire lo que dice, hermanos, ahí. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir, ahora ya estamos en Cristo, tiene que haber un cambio, una nueva criatura. Desde el principio, en el momento que receptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios perdonó nuestros pecados, Dios borró nuestros pecados y ahora nos ha hecho una nueva criatura. Antes éramos creación de Dios. ¿Sí se acuerdan? En Génesis habla, Dios nos formó a su imagen y a su semejanza, del polvo somos y al polvo regresaremos algún día. Pero Dios nos hizo semejantes, pero en el libro de Juan 1:12, ahí menciona, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Dios hizo una transformación, Dios hizo un cambio desde el principio. No lo aceptamos, éramos creación, lo aceptamos y Dios cambió esa creación a hijos. ¿Vemos? Es por eso que Cristo, hermanos, somos, dice ahí, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si antes eras un enojón, ahora Dios ha cambiado eso, ya no eres tan enojón. Si antes andábamos, éramos borrachos, éramos a lo mejor drogadictos, a lo mejor andábamos en las cosas mal, éramos ladrones, a lo mejor éramos mentirosos, pues Dios fue cambiando todo eso en nuestra vida. ¿Vamos? Hay pastores, hermanos, a lo mejor usted ha conocido que hay pastores, hermanos, que han sido de la Mara Salvatrucha, pastores que antes eran, en su tiempo, antes, hermanos, que andaban con la maña, ¿verdad? Que eran secuestradores, que eran asesinos, hermanos, y ahora Dios los cambió, los transformó, y ahora ya no son eso, y ahora ya son hijos de Dios. Por eso dicen, las nuevas criaturas son. Amén. Las viejas, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vayamos ahí a Tito, otro versículo en Tito, en capítulo 2, versículo 12, mire lo que dice, 2:12.
Dios cambia nuestra vida, hermanos. Antes éramos una cosa, ahora Dios nos ha ayudado a entender, a comprender que debemos de hacer buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Debemos de ser justos. Antes éramos injustos, antes obteníamos cosas de ganancias deshonestas, pero Dios quiere que seamos justos. ¿Saben? Te dan un trabajo, hermano, tú sé justo. No le piques los ojos ahí a tu patrón de a poco, hermano. ¿Saben? Si alguien hay que ser justos. Dios ve todo, hermanos. Mire lo que dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿qué dice? Sobria, justa y piadosamente. Vivamos en paz. Mire, Romanos 6, 14. Vamos rápido, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 14. Tiene Romanos capítulo 6, ahí versículo Romanos 6, 6, 14. Dice ahí, hermano, Romanos 6, 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, mire, hermanos, Dios nos ha dado la salvación. El creyente ya no vive dominado por el pecado. Quiere decir, ya como habíamos mencionado, aceptamos a Cristo, Cristo nos hizo nuevas criaturas, ya somos nuevas personas, hemos cambiado nuestra vida, ya somos distintos, ya somos diferentes. Ahora Dios dice, ya vivimos con Cristo, ahora ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia. Quiere decir, ya no debemos de vivir bajo nuestros deseos, nuestras pasiones pasadas, sino ahora bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? A ver, antes muchos como batallaban con el alcohol, ahora ya no debemos de batallar con el alcohol. Decía una persona por ahí, hermanos, no, a mí se me antoja una cervecita de esas bien escarchadas, bien así. ¿A poco usted no? Pues no, a mí no se me antoja nada de eso. Ya no. Un cristiano ya no se le debe de antojar eso. Y si se le antoja eso, quiere decir que hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. No, ya, a mí no se me antoja un cigarro. ¿A poco no se te antoja un cigarro? No, la verdad, no. ¿No se te antoja una cerveza? No. ¿Un alcohol? No. Nada. Porque Cristo ha hecho una diferencia, ha cambiado nuestra vida. Algunos posiblemente andan batallando en eso, ¿verdad, hermanos? Pero miren, quiere decir que hay algo que falta que ponerse a cuentas con Dios para que Dios dé la fortaleza para cambiar. El creyente ya no debe de vivir dominado por el pecado, sino dominado por el Señor. Amén. Gálatas 2:20. Vamos allá, un versículo más, unos versículos más. Si vamos bien, entonces la bondad de Dios sigue estando para con nosotros, hermanos, para darnos esa salvación, y nos ha dado esa salvación, pero también, hermanos, la bondad, la gracia de Dios trae, hermanos, transformación a nuestra vida. Debemos de cambiar. ¿Vale? En el libro de Gálatas, hermanos, ahí el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el capítulo 2, hermanos. Pero más, todavía no lo encuentro. Gálatas, está ahí antes de Efesios, capítulo 2, versículo 20. 2:20, mire lo que dice, con Cristo, ¿sí lo tiene? Hablando de que ya no estamos crucificados o ya no debemos de estar dominados por el pecado. ¿Por qué ya no estamos dominados? Ya no deberíamos de estar dominados por el pecado, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué el creyente o por qué el cristiano ya no debe de estar dominado? Sí, el creyente, porque aquella persona que ha aceptado a Cristo es un creyente. ¿Por qué ya no debe de estar dominado? Porque ya no vive él, sino ahora vive Cristo en él. ¿Saben? Por eso está mencionando ahí. Es por eso, hermanos, que la vida del creyente debe reflejar a Cristo. ¿Sí me va a entender? ¿Usted cree? Imagínese, hermano, un creyente que sea chismoso, ¿cree que esté reflejando a Cristo? Un creyente que esté tomando, ¿usted cree que refleja a Cristo? Un cristiano que se droga, ¿usted cree que pueda? No, porque el creyente refleja a ¿quién? A Cristo. ¿Sabe? Porque hay una transformación en nuestra vida. Número 3, vamos ahí rápidamente. La gracia de Dios, aparte de que nos da esa bondad, hermanos, para la salvación, y esa gracia nos ayuda a transformar la vida, hermanos, también la gracia de Dios debe de llenarnos y debemos de enseñar, y nos enseña a depender de Dios.
nuestra dependencia hacia dónde o hacia quién está. Muchas veces decimos en Cristo, pero muchas veces no dependemos de Cristo, dependemos de nuestra inteligencia, dependemos de nuestra fuerza, dependemos de la capacidad la cual consideramos que tenemos y podemos lograr. Pero amados, mire, nuestra inteligencia depende de Cristo. Nuestra fuerza debe depender de Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Es por eso que la gracia de Dios, hermanos, fortalece al creyente para permanecer o para que permanezca firmes aún en medio de las tormentas o aún en medio de las dificultades. Es por eso, hermanos, que hay cristianos que dicen depender de Dios, hermanos, pero su fortaleza o su ánimo, hermanos, o su alejamiento en Dios nos dan a entender o nos confirman que su confianza no está completamente en el Señor. ¿Sí? Y la gracia nos lleva a que podamos depender de Dios. ¿Sí? Es algo que usted y yo tenemos que aprender a soltar, hermanos, porque, mire, decimos una cosa que nos es fácil, pero hacerlo es difícil. Es difícil. Vamos, mire, a mi hijo Isaí está aprendiendo a manejar, ya más o menos ahí maneja, ahí más o menos. Luego me dice, déjame lo llevo. Yo sé que puede, pero pues aún así dudo, mano. Está la duda, ¿no? Está la duda, así como que no, ¿qué tal si chocas estrella por ahí? No, está la duda, yo sé que puede, pero está la duda en mí todavía. Así somos con Dios. Creemos en Dios, pero aún me queda la duda y no dependemos de Dios. Amigos. Mire lo que dice, ya lo tenemos, segunda carta de los Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Dice, aún así, aunque yo me sienta débil, aún así, aunque yo me sienta que no puedo más, debo de confiar en el Señor, aún en mi debilidad, porque el poder de Dios, dice, se manifiesta en él. ¿Sabemos? Debemos de recordar eso. La gracia de Dios es suficiente en nuestra debilidad. Es la fuerza que necesitamos. Usted está débil, por eso decimos, hermano, cuando usted esté desanimado, ore a Dios, busque a Dios. Cuando usted sienta que no pueda, ore a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar esa fuerza. ¿Saben? Esa fuerza que no podemos, Él nos va a animar. Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahí hermanos, 4:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues, dice, confiadamente, dice, ¿quién lo tiene? 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué hermanos? Misericordia y hallar gracia, bondad, hermanos, para el oportuno socorro. Entonces, mire, hermanos, podemos hacernos o podemos acercarnos a Dios, dice la Biblia, confiadamente. Quiere decir, hermanos, que la gracia, hermanos, nos lleva a depender de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de poder acercarnos al trono de Dios personalmente. Usted no se puede presentar, usted no se puede acercar al presidente si antes no pasa varias personas. Pero Dios, hermanos, no podemos acercarnos. Por eso dice que cuando la oración significa hablar con Dios, está diciendo, tenemos el privilegio de acercarnos personalmente con Dios y hablar personalmente cara a cara. ¿Saben? Es como ahorita, si yo quiero hablar con la hermana, pues, personalmente con la hermana. No va a decir, hermano Santos, hable primero conmigo y ya después con ella. No, ¿verdad? Si quiero hablar con el hermano, no va a decir, no, pues primero conmigo y después no. Personalmente, ya vamos directamente con Dios. Y es la gracia, nos da ese privilegio de ir directamente al trono de Dios. Santiago 4:6. Vamos rápido, hermanos. Santiago, adelantito, hermanos, ahí. Santiago capítulo 4, versículo 10. Perdón, Santiago 4:6. 4:6. Dice ahí, pero 4:6 dice ahí, pero Él da mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y dice, y da gracia, ¿a quiénes, hermanos? A los humildes. Quiere decir que Dios da mayor gracia a los humildes. Solamente Él, hermanos, nos puede dar eso. La gracia nos lleva a depender de Dios. La gracia transforma al creyente
Y la gracia, hermanos, también, hermanos, esa gracia, recordemos que es el regalo de Dios. Esa gracia no se puede quitar, hermanos. No podemos decir, ya no quiero. No, imagínense, hermanos, si alguien le está regalando algo y a cada rato le está dando regalos, le cuida, le suple, le da, usted le va a decir, ya no me regale nada, ya no me des nada. No, al contrario, por ahí, como dice un dicho por ahí, venga a su reino, ¿ah? Venga, venga, vamos, Dios nos está dando diario, día tras día, el regalo que usted y yo no merecemos. Y aún así, mira, aún así Dios ve que somos infieles y Dios sigue dándonos bendición. ¿Sí vamos bien? Comprendemos eso, que Dios es bueno. Primera de Pedro 5:10, adelantito. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Estamos ya casi terminando, hermanos. Primera de Pedro 5:10. Vamos a tomar ese tiempo ahí. 5:10. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿sí lo tiene? Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, ¿quién es el único que nos va a ayudar en todo problema, toda necesidad, toda debilidad, en toda situación que podamos estar? Dios. El apóstol, hermano Pedro, está mencionando, está claramente especificando, está declarando, está anunciando, está diciendo, hermanos, ahí. Y el mismo, dice, y él mismo, hablando del Señor, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, dice, él mismo, ¿de quién se refiere? De Dios. Dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, dice, y establezca. Quiere decir, el mismo Dios a quien hemos puesto la confianza, hemos puesto nuestra fe, él mismo nos va a suplir, nos va a ayudar, nos va a sostener y nos va a cuidar. Es lo que está diciendo. Es por eso que la gracia de Dios no debe de extenderse o no debe de, no debe de entenderse como un permiso para vivir en pecado. La gracia que Dios nos ha dado, hermanos, ese cambio, esa transformación, esa ayuda, esa salvación, no es para que vivamos todavía en pecado, sino que Dios quiere que salgamos de ese pecado porque ya no somos esclavos de ese pescado, de ese pecado, hermano. ¿Saben? Bueno, es como el pecado es como un pescado, anda por donde quiera. Pero el pecado, hermano, dice, ya no andemos en pecado. Ya cambiemos, transformemos. Si eres un borracho, dice Dios, ya cambia eso. Ya no eres esclavo, ya no seas esclavo de eso. Aléjate. Si somos borrachos y cualquier situación que podamos estar, Dios dice, en el momento que yo entré en tu corazón, a tu vida y vivo en ti, tú eres una nueva criatura. Ya no dependas de eso. Depende de mí. Sal de ese pecado. Él ya no te debe de, ya no debes de estar encadenado en él. Cristo ya nos hizo libres. Y esa gracia, esa bondad no es para que volvamos otra vez. Dios ya me rescató, ahora voy. Es como la Biblia lo llama como la puerca que regresa, ahí la puerca lavada vuelve a revolcarse. Si no nos han bañado para que te revuelques otra vez, no, para que andemos ahí. Dice, no seamos como, lo demuestra también, hermanos, como cuando dice el perro vuelve a su vómito. Cuando el perro come y después vomita, después ahí otra vez comiéndose eso. Si ya no, ya lo que sacaste, ya, y déjalo. Entonces, es por eso, hermanos, que no nos da permiso para
cosas hechas.